disputan a un niño, y una de ellas es la verdadera madre, y el rey necesitaba saber cuál de las dos era la verdadera madre. Y desde luego la sentencia del rey no se hizo esperar. La sentencia del rey fue bien clara, bien clara. Vamos a matar al niño, vamos a picar al niño y vamos a dividirlo en partes iguales. Una mitad para una y la otra para la otra. Y desde luego allí estaba atento la mirada del rey. Aquellas dos mujeres, y en efecto, él sabía que una de las dos iba a tener un comportamiento distinto. Porque es importante que sepamos que aun cuando la sociedad empuja para un proceso deshumanizante en la naturaleza de una madre, siempre habrá un comportamiento distinto. Aun cuando la sociedad de hoy empuja y trabaja hacia un proceso, óigame, donde la ausencia de amor y la ausencia de compromiso se haga evidente. Yo he visto, queridos, cantidad de casos donde el amor de madre triunfa sobre los placeres de la vida. El amor de madre triunfa sobre los goces de la vida. El amor de madre triunfa sobre los procesos sociales de la vida. Hay algo que se da dentro de esa experiencia que llana y sencillamente lo hace distinto y lo hace diferente. Y la historia concluye diciendo: la verdadera madre, angustiada por su hijo, le dijo al rey: por favor, su majestad, délo usted a ella el niño que está vivo, pero no lo mate. En cambio que la otra exigía: ni para mí ni para ti que lo partan. La naturaleza del amor maternal siempre estará implícito el sacrificio. Hay otra historia bíblica. Hoy quisiera llenar de información, lo otro que lo haga el Espíritu Santo, de información bíblica, lo que la Biblia enseña sobre el amor de una madre, para que de esta manera nosotros no caigamos en la trampa de la corriente moderna, de esta corriente que muchas veces lleva a los seres humanos a bifurcar el propósito de los valores de hijos y de hijas, sino que por el contrario entendamos que Dios ha destinado una familia y en ella ha puesto a una madre, en ocasiones con un esposo, en ocasiones sin él, en ocasiones con un compañero o con ayuda de familiares, en ocasiones ausente de todo tipo de ayuda, en ocasiones una madre que tiene una postura o una posición de función ejecutiva o de función profesional, en ocasiones llana y sencillamente a una madre que no pudo alcanzar mucha escolaridad, pero que está ahí con determinación, con firmeza, con pasión, con entrega, con dedicación, sirviendo a Dios y sirviendo a sus hijos. Y yo creo que es importante que nosotros vivamos lo que la palabra de Dios nos enseña sobre el particular, lo que la palabra de Dios nos enseña sobre este tema, porque déjeme decirle algo, en estos días escuché cosas horrorosas.
Entre ellas escuché, tuve que ir a un centro comercial. Y desde luego yo tengo que confesar que los centros comerciales son mi castigo. Todas las veces que me pidan ir, voy a ir. Que me lo pidan o me lo exijan. Voy a ir. No me voy a negar, pero son mi castigo. Sobre todo cuando entran a una tienda para probarse un traje. Y desde luego ahí yo lo que hago es que pido excusa y digo que voy a caminar. Pues precisamente caminando escuché a alguien que estaba comprando regalos de madre. Y mire qué expresión graciosa. Yo espero que ninguna de ustedes, ni ninguno de ustedes la haya dicho. Pero mira qué expresión graciosa. Con ese gesto particular del teléfono en el oído, decía a quien le interpelaba en el teléfono. Decía, ya salí de mami. Comprar un regalo es salir de mamá. Qué sandez más grande. Ya salí de mami. Ahora voy a salir de la suegra. Menos mal que salió de la suegra en segunda posición. Si lo hubiera hecho con mala intención, tal vez hubiera salido la suegra primero. Pero en esto es que se ha volcado todo este fenómeno. Mire, yo estoy seguro que para muchos de ustedes el haber comprado un regalo fue un asunto de ansiedad, de molestia, de incomodidad. Yo estoy seguro que para algunos de ustedes, sobre todo para nosotros que tenemos esa cruel tendencia de dejarlo todo para último, se convirtió la tarea en algo árido, en algo molestoso, en algo enzorroso. Y llegamos al centro comercial a ver cómo salgo de mamá, con un regalo. Así salgo de ella, con un regalo. Es importante que entendamos lo que la Biblia dice. A lo mejor lo menos que mamá necesita es un regalo. Tal vez lo más que quiere es que dispongas de tiempo para ella. Tal vez lo más que quiere es que saques un ratito hoy y se lo dediques exclusivamente a ella. Quédate con el regalo. A fin de cuentas ya estamos en la era unisex. Puedes usar el perfume tú. Dale mejor el tiempo a ella. Ahora, fíjese la otra historia. Segunda de Reyes, capítulo 4 y versículo 20. Esta es la historia de una mujer a quien el profeta le hizo un regalo. Un regalo profético. Un regalo donde le profetizó, declaró que quedaría embarazada y que daría a luz un niño. Y desde luego, pasado el tiempo que determinó el profeta, así sucedió. El niño creció. Un buen día estaba con su papá en el campo trabajando. Y de momento el niño gritó, papá, me duele la cabeza. Y en efecto su padre lo devolvió a mamá. Y cuando llegó donde mamá, dice, el criado lo cargó y se lo llevó a la madre. Y ella lo tuvo en sus rodillas hasta el mediodía. Note bien el proceso, note bien el proceso. El criado lo llevó a su mamá con el dolor de cabeza, pero mamá lo tuvo hasta el mediodía entre sus rodillas, sobándole la cabecita, hasta que finalmente se dio cuenta que el niño había muerto. La historia es hermosa. Yo he compartido algunos datos sobre esa historia que son enternecedores. El coraje, el valor, la fe, la tenacidad, la fuerza, la disposición,
el no caer en un síndrome de ansiedad ni de histeria, el llegar caminando hasta donde estaba el profeta que le había profetizado sobre el niño. El esclavo del profeta preguntarle: ¿cómo estás? Y ella responder: yo estoy muy bien. Como quien dice: a ti no te interesa. Yo necesito hablar con quien puede resolver realmente mi problema. Y cuando llegó donde el profeta, le hizo saber con claridad, pero dejó al esposo trabajando tranquilo, sin desesperación. Esas son cualidades de una madre, cualidades de una mujer templada, de una mujer como la declara el proverbista allá en el capítulo 31. Pero lo que es hermoso resaltar aquí es que esta mujer mantuvo en sus rodillas aquella criaturita mientras se quejaba de dolor. Oiga, 3000 años atrás, sin ninguna posibilidad médica, sin pensar en un neurólogo, sin pensar en una placa, sin pensar en un CT scan, sin pensar en nada, simplemente viéndose maniatada ante aquella desgracia, pero solamente dándole a su hijo lo que ella sabía podía dar: profundo amor, profunda ternura, hasta que el niño al mediodía murió. La historia tiene un final feliz. Dios se lo resucitó, pero ella demostró que tenía la capacidad de tener a su hijo en medio de su dolor hasta el final de sus días. Hay dos historias más que quiero compartir brevemente, porque quiero escuchar a Héctor con la canción favorita mía de sus discos. Pero escuche esta otra historia. Aparece en Mateo capítulo 15 y versículo 22. Mateo 15 y versículo 22. Mire cómo dice la historia. Esta es una mujer sirofenicia. Y desde luego en Israel los sirofenicios era la gente más rechazada. Razones, desde luego, una en particular, Jezabel, la esposa de Acab, era sirofenicia y llevó a Israel a una experiencia de idolatría y de destrucción social, económica, moral y espiritual. Y como resultado de ello, los judíos no querían saber de los sirofenicios. No tenían entrada a Israel. No eran bienvenidos en Israel. Por lo tanto, Jesús está con sus discípulos. Y de momento entra una mujer sirofenicia, interrumpe a Jesús, se tira a sus pies y le hace una petición. ¿Qué llevó a esta mujer a hacerle una petición a Jesús? Número uno, la necesidad, el dolor, la angustia, la desesperanza. Porque una madre es capaz de lo que sea con tal de producir bienestar a sus hijos. Su hija estaba enferma, terriblemente atormentada por un demonio. Y ella tuvo noticias de Jesús. Desde luego tuvieron que haberle dicho que donde él estaba era en Israel. Ella sabía que ese no era su lugar, pero no le importó. Tuvieron que haberle dicho que Jesús era un rabino, pero a ella no le importó que Jesús fuera un rabino. Ella caminó hacia Jesús porque tenía una necesidad de madre y su amor no le permitía el lujo de no ir a agotar el último recurso que tenía. Y cuando llegó, no fue bien tratada.
Y no fue bien tratada porque Jesús quería hacerle pasar un mal rato, no. Es que Jesús quería darle una lección a los que estaban en su entorno. Jesús sabía lo que era capaz aquel corazón de aquella madre. Jesús sabía lo que era capaz aquella mujer de hacer. Por lo tanto, Jesús se aventuró a provocar aquel corazón, se aventuró a provocar aquella conciencia, se aventuró a provocar aquella pasión maternal y decidió provocarlo hasta la saciedad. Lo primero que le dijo fue: mire, señora, no es lícito que usted venga aquí a hablar conmigo. Pero ya ella estaba tirada de bruces en el suelo. Y le dijo: lo que vengo es a pedirte que le hagas un favor de sanidad a mi hija, que está terriblemente atormentada por un demonio. Y Jesús la volvió y la miró y le dijo: mire, señora, entienda bien que yo no he venido nada más que para atender a los hijos de Israel. Y mire lo que hace esta mujer. Es cierto, pero mi hija necesita un milagro de ti. Y Jesús vuelve de nuevo y le responde: señora, entienda con perfecta claridad que eso no es negociable para mí, porque yo he venido para darle pan solamente a las ovejas de Israel, y los perros no pueden comer del pan que yo voy a dar. El amor de una madre es capaz de llegar al nivel más bajo. Y esta mujer le dice a Jesús: pues mira, si tú solo has venido a darle pan a las ovejas de Israel y no le vas a dar pan a los perros, pues mira, escucha bien, tenme como una perra, pero considera que de las mesas siempre cae un poquito de pan al suelo. Y aunque sea de ese pan, dame para yo llevarle a mi hija y que sea sanada. Jesús sabía la capacidad que tenía aquella mujer, pero aquella mujer sobrepasó las expectativas de Jesús. Y cuando Jesús le escuchó en esa posición, note bien que le diga al principio que estos son milagros que detuvieron a Dios en su quehacer eterno. Cuando Jesús escuchó a aquella mujer decir lo que dijo, de inmediato se incorporó y dijo: mujer, grande es tu fe. ¡Aleluya! Porque la fe de una mujer del amor maternal es capaz de conmover el cielo en su súplica. Finalmente, Juan capítulo 19 y verso 25 dice con perfecta claridad que después que Jesús fue crucificado y todo el mundo se había ido, todo el mundo le había abandonado, dice: solo estaba junto a la cruz su madre. Allí estaba la madre de Jesús. El amor de una madre no renuncia al sacrificio. El amor de una madre no renuncia bajo ninguna circunstancia al dolor. Ni siquiera renuncia a las actitudes negativas de sus hijos. No renuncia a la relación de sus hijos como resultado de sus errores. Óigame, Dios las hizo de esa forma para, como dije al principio, puedan crear un molde en los seres humanos capaz de enseñarnos a interactuar en los demás amores de la vida. Yo dije al principio que todos sabemos de ese amor porque lo descubrimos poco a poco. Lo triste de esto es que cuando lo llegamos a descifrar o llegamos a entenderlo bien, ya
nos queda demasiado de poco tiempo con ese ser que amamos. Y yo lo he dicho antes, pero eso me pasó a mí. Y aunque en ocasiones lo he dicho y algunas personas se han atrevido a pasar juicio sobre lo que he dicho, entiendan bien que hay elementos circunstanciales en la vida, y los elementos circunstanciales en la vida se miden no a base de reglas, se miden a base de circunstancias. Yo soy producto de una madre sordomuda, y desde luego, como resultado de ello, en mi niñez, mi interacción con papá era mayor que con mamá, porque obviamente en el lenguaje que ella creó para nosotros no había verbos, no había sustantivos, no habían oraciones, solo existían señas. Y por el otro lado, en el caso de mi papá, el lenguaje lograba más que las señas. Y esa es la única razón por la que yo siempre he dicho, sin ninguna vergüenza, obviamente, que mi vínculo de relación era mayor con mi papá que con mi mamá. Como tampoco he dicho sin ninguna vergüenza que yo me siento igual de papá como de mamá, gracias a que mi papá también ejercía ese tipo de función maternal con nosotros. Dios me regaló a 2 papás y a 2 mamás en uno. Y eso me hace sentir feliz. Ahora, desde luego yo llegaba a mi casa y mi conversación con mi papá era más abundante que con mi mamá. Solo eran unas señas. Con mi papá era una conversación larga. Pero Dios fue tan bueno y fue tan maravilloso que me permitió tener una experiencia que hoy yo pueda pararme en una actividad de madre y decir lo que he dicho, no como un elemento de compromiso pastoral, sino como un elemento de compromiso de hijo, porque yo no he querido hablar como pastor, he querido hablar como hijo. Y desde luego, desde esa dimensión, lo puedo decir con perfecta claridad. Dios fue tan bueno conmigo que se llevó a mi papá 5 años antes que a mi mamá. Y como resultado de haberse llevado a mi papá 5 años antes, precisamente cuando terminamos de enterrar a mi papá, yo le pregunté a mi mamá por señas, porque somos varios hermanos y hermanas, y yo le pregunté a mi mamá por señas con quién ella quería estar. Porque a mi mejor entender, complejo de todos los hijos casi, ¿no? A mi mejor entender, mi mamá se llevaba mejor con los otros que conmigo. O mi mamá me quería menos a mí que a los demás, porque eso es complejo de hijos, ¿no? Y a mi entender, pues eso era. Pero sin embargo, me sorprendió sobremanera cuando mi mamá me dijo que ella quería quedarse conmigo. Y ese fue el regalo de Dios. Y ese fue el regalo del cielo. Porque a partir de ese día, ya entonces yo no llegaba a casa a hablar con mi papá. Ahora llegaba a casa a hablar con mi mamá. Y ya no era cuestión de un abrazo y un beso, ahora era cuestión de una conversación. Ahora era cuestión de sentarnos a ver una película y la película había que explicársela en señas. Ahora era cuestión de ir al cine y había que explicársela en señas. Ahora era cuestión de ir a pasear y había que explicarle en señas todo el proceso. Ahora era cuestión entonces de ir a predicar a algún lugar y quedarme en un hotel, y obviamente como condición tenía que decir inmediatamente que mi mamá me iba a acompañar y llevarme a mi mamá para el hotel. Y desde luego, hasta en una ocasión un hijo del diablo se le ocurrió decir que yo vivía con 2 mujeres. Y de allá de Guatemala llamó un pastor preocupado porque le decía, sí, yo vivo con 2 mujeres y una perra, porque vivo con mi mamá, vivo con mi hija y con una perra que tenemos. Pero ese proceso de interacción empezó a darse de manera tan extraordinaria y tan hermosa
óigame, que yo les puedo decir con toda franqueza, yo hablo de la partida de mi papá con dolor, pero hablo de la partida de mi mamá con lágrimas. Y puedo seguir diciendo lo mismo que dije al principio, que le guste a alguna gente o no le guste, no es lo importante. Mi vínculo de relación fue mayor con mi papá, pero sin embargo en esos 5 años, en esos 5 últimos años que Dios me regaló con mi mamá, me permitió entender un sentimiento que yo nunca había entendido. Me permitió tener una relación que yo nunca había entendido. Y repito, puedo sentir dolor por la partida de mi papá, pero cuando hablo de la partida de mi mamá, el dolor se traduce en lágrimas. Cierro con esto. Dios nos ha dado la dicha de nacer a través de una madre. Algunos la dicha ya se nos ha quitado. Es la ley de la vida y es el proceso que Dios ha escogido. Un día nos reuniremos en la eternidad. Pero lo que es importante dentro de este proceso es que entendamos lo siguiente. No permitamos llegar a conocer el amor de una madre cuando ya no la tengamos para expresarlo. Es mejor que lo conozcamos ahora y podamos aprovechar no solo el día de hoy, el día de siempre, para decirle a esa mujer que Dios nos ha dado, nos haya parido o no, eso no es lo importante, pero que le podamos decir cuánto amamos el regalo que Dios nos ha dado a través de ella. Que el Señor le bendiga.